Hey, ¿qué tal? Yo soy Marco Robles y en esta ocasión aprenderemos a leer e importar información de una hoja de cálculo en Excel hacia una base de datos en MySQL. Y esto lo vamos a trabajar con una biblioteca que se llama PHP Spreadsheets. Ya hemos realizado algunos videos con esta biblioteca y ahora toca el turno para leer una hoja de cálculo, trabajar o procesar la información que trae y almacenarlo a una base de datos en MySQL. Sería una importación de información. Así que lo primero que necesitamos es tener la biblioteca PHP Spreadsheets. En la parte de la descripción te dejo los videos donde la instalamos y cómo utilizar Composer para su instalación. También necesitamos XAMPP o puede ser por separado Apache, PHP y MySQL. También un gestor como PHPMyAdmin o Workbench para poder acceder a las bases de datos. Verifica la compatibilidad de la biblioteca. En este momento nos solicita PHP 7.2 como mínimo. Yo lo voy a trabajar con la versión 8 de PHP para hacer diferentes pruebas. También te recomiendo que veas los videos anteriores donde ya trabajamos con una base de datos y con las hojas de cálculo. Para esto yo ya tengo un proyecto en el que hemos estado trabajando, pero no te preocupes, lo voy a hacer todo desde cero. Lo único que voy a omitir es la instalación de la biblioteca. Aquí en la carpeta vendor ya lo tenemos sin ningún problema esta biblioteca. Nos vamos a la raíz de nuestro proyecto. En mi caso se llama Excel. Y aquí yo ya tengo una hoja de cálculo con información. Como tal, solo trae algunas columnas, algunas filas con diferente información. Como podemos ver aquí, yo le agregué unos títulos. Aquí les voy a cambiar para que se deje de ajustar. Y prácticamente esta es la información que yo quiero tomar para poderla almacenar en mi base de datos. Es información de alumnos, como es la matrícula, el nombre, el correo, el teléfono, el año y la sección a la que pertenecen. Aquí tenemos hasta 400 filas y las vamos a procesar. Tú puedes generar tus propias plantillas para hacer esta carga con diferente información. Ahora vamos a Visual Studio Code o el editor de tu preferencia. Nosotros aquí ya tenemos el proyecto anterior donde está la biblioteca y otros scripts que ya hemos generado. Pero vamos a crear primero uno desde cero. Esto es para la lectura. Aquí vamos a agregar un script que se llame leer.php. Como vamos a conectarnos a una base de datos, necesitamos crear un archivo de conexión y vamos a reciclar el del video anterior. Se llama connection.php. No te preocupes, aquí está la información y te voy a explicar qué necesitas agregar. Primero hacemos un objeto para hacer la instancia de la clase MySQLi, que es para la conexión. Entre paréntesis agregas la dirección de tu servidor MySQL, en este caso como es en la misma máquina se queda como localhost o la IP que corresponda a la máquina. El nombre de usuario para este caso sería root, para el tuyo también puede ser root o el usuario que hayas creado. La contraseña en algunos casos va vacía, pero en mi caso yo sí le agregué una contraseña que sería esta. Y el nombre de tu base de datos, el mío se llama escuela y se los voy a mostrar aquí en el PHPMyAdmin. Mi base de datos se llama escuela y tengo una tabla que se llama alumnos y no tiene nada de información. Así que aquí ya está escuela. Comprobamos que se realizó correctamente la conexión, si no nos va a mandar este mensaje de que falló esta conexión. Regresamos al script de leer.php y vamos a abrir las llaves para trabajar con PHP. El primer apartado que necesitamos agregar con un require sería la biblioteca. En este caso se llama
o está en la carpeta vendor diagonal autoload.php. Después vamos a incluir también la conexión, connection.php. Como lo tenemos al nivel de la raíz, aquí está el archivito, entonces no hay que agregar ninguna carpeta. Después de esto vamos a hacer la lectura a nuestra hoja de cálculo y más adelante lo agregamos a la base de datos. Para esto hay que indicar que vamos a utilizar la biblioteca, pero esto es mediante namespace, que sería PHP Office, diagonal inversa, PHP Spreadsheets, diagonal inversa, y el que se llama iofactory, punto y coma. Con esto ya vamos a poder trabajar con esta clase. Vamos a definir una variable que se llame tal vez nombre plantilla o nombre archivo. Y esto va a ser igual a la ubicación con el nombre de la plantilla o archivo que vas a utilizar. En mi caso es este que está también en la raíz y es con extensión .xlsx. Así que lo agregamos, xlsx. Enseguida vamos a indicar una variable que se llame documento. Esto va a ser igual a iofactory, dos puntos, la función load y entre paréntesis el nombre o la ubicación del archivo. En este caso sería esta variable. Con esto ya estamos indicando que vamos a cargar este archivo para poderlo leer. Aquí voy a hacer un poco más grande la fuente para que lo veamos mejor. Una vez que tenemos esta carga del archivo, vamos a indicar el número de pestañas que puede tener. Esto es muy importante porque en ocasiones el archivo puede contener más de una pestaña. Sería total hojas, va a ser igual, y de aquí generamos el get sheet count. Y esto nos va a traer un valor numérico indicando el número de hojas que tiene. Te recomiendo que utilices solo una hoja por archivo para que sea esto más rápido, porque recuerda que si contienes muchas hojas y también muchos registros, pues se va a tardar un poco. Entonces de preferencia trabájalo con uno, pero no te preocupes, de esta forma también lo puedes trabajar con más de una hoja. Una vez que ya identificamos el total de hojas, nosotros podemos hacer un recorrido por hoja con un for muy sencillo, donde tengamos tal vez el índice hoja. Vamos a iniciar desde la 0, recuerda que aquí se trabaja desde 0 como si fuera un arreglo. Después indicamos que índice hoja sea menor al total de hojas que tenemos. Y enseguida índice hoja más, para que se vaya recorriendo nuestro arreglo, o en este caso el número de hojas que tenga. Y ya teniendo esto, necesitamos establecer con qué hoja vamos a trabajar. Sería hoja actual. Esto va a ser igual al documento y la función getSheet. Aquí solo sería shed, paréntesis, y necesitamos indicar qué hoja. Pues aquí sería índice hoja. Tal vez esto, si vas a utilizarlo con una sola hoja, lo puedes omitir. Puedes omitir este for y solo agregar aquí el número 0. Vamos a hacer una prueba quitando este for, solo lo agrego o lo dejo allí para que sepas cómo se realiza. Y aquí indicamos 0 para ya no estar haciendo recorridos innecesarios. Una vez que ya accedemos a la hoja actual, necesitamos traer los datos que tiene esta hoja. Primero necesitamos calcular cuántas filas tiene, porque es muy importante indicar las filas que tiene para que no vaya a leer todas las filas que puede contener una hoja, ya que son miles o creo que hasta millones,
y pues se va a hacer un poco lento este proceso. Para esto vamos a obtener este dato, número, filas, esto va a ser igual, ya vamos a trabajar con la hoja actual, y la función que se llama get, y la función, chécate aquí, la terminación debe de ser data row, porque si tú seleccionas esta que dice row al final, te va a contar todas las posibles que puede tener una hoja de cálculo, pero nosotros necesitamos solo las filas que tengan información. Así que traemos esta, este va a ser un valor numérico solo con las 400 filas que tiene de información. También podemos obtener la letra máxima donde también tiene información, en este caso sería para las columnas. Letra, también lo trabajamos con la hoja actual, pero ahora indicamos get, este sería la parte de column. Al final, column, y nos va también a traer una letra. Una vez que ya identificamos las filas y las columnas máximas que tiene mi hoja, ahora voy a hacer un recorrido. Sería for, paréntesis, índice fila, va a ser igual a 1. En este caso sí es 1 porque iniciamos desde la fila 1, no como el anterior que era de las hojas, que ahí sí iniciamos por la 0. Cuando índice fila sea menor o igual al número de filas. Aquí es importante que le indiques menor o igual, porque si no te puedo omitir la última fila. Ya solo indicamos índice fila más más. Y con esto ya tenemos el arreglo que va a recorrer todas las filas de nuestra hoja. Una vez teniendo las filas, nosotros podemos obtener el valor de la celda ya de forma diferente. Una podemos hacer es que nos recorra todas las celdas, y otra que nos lea la fila completa. Vamos a hacerlo uno de forma sencilla, leyendo toda la fila e indicando de forma estática los valores de las columnas. Por ejemplo, valor, esto va a ser igual a la hoja actual. La función se llama get cell by column and row, o sea que le vas a indicar qué columna y qué fila quieres obtener. El primer apartado sería la columna. Tú lo puedes dejar muy sencillo, así, la A, una coma, y en este caso sería la fila, la variable índice fila. Con esto te va a traer todos los valores que estén en la A y va a ir recorriendo fila por fila para traerte el dato. Vamos a hacer la primera prueba. Vamos a imprimir valor, pero siempre que termine nos va a traer un BR para que sea un salto de línea. Punto y coma. Aquí nos faltó este dato. Listo. Vamos a trabajarlo así por el momento. Vamos a hacer la primera prueba. Sería localhost diagonal excel diagonal leer.php. Lo ejecutamos. Esperamos un momento. Al parecer tenemos un pequeño detalle, y es precisamente con la columna. Aquí nos está solicitando la columna, pero por número. Ya no sería A, sería el 1. Hacemos la prueba. El 1 en este caso correspondería a la primera, en este caso la letra A. Y como pueden ver, yo voy a abrir acá mi hoja de cálculo, donde tengo los alumnos, y me trae solo la columna 1, en este caso sería matrícula. Y de aquí es hasta las 400 líneas que tiene. Ahí ya lo podemos imprimir. ¿Qué pasa si nosotros queremos indicar la letra y no la posición?
pues necesitamos hacer una conversión. Acá lo podemos realizar. Sería número, letra. Esto va a ser igual y necesitamos traer una nueva clase de esta biblioteca. Lo vamos a agregar acá arriba. Sería muy similar a esta, pero esta no es IOFactory, sino que está en la clase cell, diagonal inversa, coordinate, punto y coma. Ahora con esta que se llama coordinate, dos puntos, utilizamos column index form string. Y aquí ya va a recibir el string. Por ejemplo, la letra A. Entonces prácticamente lo único que va a hacer es convertirte la columna a un número. En este caso sería el número 1. Y lo estaríamos pasando aquí. Vamos a hacer la prueba de nuevo, pero hay que cerrar esta pestaña. Abrimos una nueva para que no piensen que estamos haciendo trampa. Ahí ya está imprimiéndose de forma correcta. Vamos a hacer el cambio aquí por la letra B. Guardamos. Lo podemos actualizar aquí mismo, ya que es otra información que nos va a proporcionar, porque es otra columna. Y listo, muy sencillo, ya estamos leyendo todo nuestro documento. ¿Qué pasa si queremos leer todas las columnas? Pues muy sencillo, podemos replicar esta parte. Voy a leer solo 3 para que pues no llevemos mucho procesamiento. Valor A. Acá va a ser valor B y valor C. Yo los voy a imprimir directamente aquí, solo le voy a concatenar un espacio. Acá agregamos el valor B. Falta un punto para la concatenación correcta. Copiamos este, ahora nos pasamos al C. Y listo, vamos a hacer la prueba. Y ya estamos leyendo más columnas y nos está mostrando más información. Con esto ya podemos acceder de forma específica a toda la información que trae nuestra hoja de cálculo. Antes de agregar esto a una base de datos, te estarás preguntando para qué creamos esta variable que se llama letra. Esta nos trae la columna más alta que tengamos establecida. En este caso, en mi archivo de Excel, tengo hasta la F. Entonces, en este me va a decir que es la letra F. Pero como necesitamos el valor numérico, podemos hacer el cambio. Vamos a hacerlo también para que aprendan a hacerlo. Aquí sería un poco más dinámico. Miren, cambiamos aquí en letra. Aquí ya me lo va a dar el máximo. En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí ya me daría el número 6. Ahora con ese número puedo hacer yo otro for donde diga índice columna. Esto va a ser igual a 1, punto y coma, mientras que índice columna sea mayor o igual al número letra. Aquí me faltó el de variable. Número le voy a agregar la O para que lo identifique mejor. Punto y coma. Índice columna más. Y es prácticamente un ciclo como el de arriba. En vez de recorrer las filas, ahora recorro las columnas. Y esto sería mucho más sencillo de imprimir. Ya solo estaría imprimiendo directamente aquí el índice de la columna con variable y el índice de las filas. Entonces de forma más automática me va a imprimir la información. Aquí lo voy a dejar en valor y le vamos a quitar esta parte. Solo le dejo un espacio al final para que nos deje un espacio. Le quito la A. Después de terminar el for de las columnas, voy a hacer una impresión para que me imprima solo un salto de línea con un BR.
para que cuando termine la fila dé un salto y me arroje la información abajo. Prácticamente va a salir algo similar, pero con toda la información de la plantilla. Ejecutamos y como pueden ver ya fue dinámico, ya no establecimos de forma estática una columna ni tampoco una fila. Ya me lee toda la información que traigo en mi archivo en Excel. Ya aprendimos dos formas de cómo leer las celdas. Ahora vamos con la otra parte. Voy a quitar este comentario y vamos con la parte de la inserción a la base de datos. Aquí dentro del último for agrego SQL, va a ser igual a un insert into, la tabla se llama alumnos, indico qué es lo que voy a insertar, voy a mi tabla, a estructura, tengo una estructura muy simple, primero matrícula, coma, nombre, coma, vamos a ver qué más datos tenemos, email, teléfono, año y sección. Ahí al parecer está todo bien. Los values, paréntesis. Y dentro vamos a indicar los datos que vamos a insertar. Aquí tal vez sí se nos va a complicar un poco porque estamos haciendo el índice de columna dinámico. Entonces lo podemos hacer de dos formas. Una es estableciendo u obteniendo los valores con el número de columna que necesitamos. Y otro sería ir concatenando en una variable todos los valores, como por ejemplo ir concatenándolo y después al terminar esa fila hacer la inserción. Vamos a hacerlo de la primera forma. Para esto voy a comentar este for y vamos a hacer lo siguiente. Valor A, esto va a ser igual a la hoja actual, prácticamente esta fila, pero aquí le indicamos que va a ser a la columna 1, que sabemos que es la A. Entonces, teniendo este valor, entre comillas simples, lo vamos a agregar aquí. Después una coma y todas las demás. Voy a replicarlo. Aquí va a ser B, C, D, E y F. Aquí también cambio a 2, 3, 4, 5 y 6. Ya después de esto, lo único que hay que hacer es agregarlo también aquí para que las vayamos insertando. En el segundo sería valor B, valor C, aquí se me pasó las comas, no las copié correctamente, valor D, valor E y al final valor F. Ahí está. Con esto ya creamos nuestro script. El siguiente paso sería ejecutarlo con la variable que traemos de la conexión que se llama MySQLi, la función query, y enviamos entre paréntesis la variable SQL, punto y coma. Con esto ya estamos imprimiendo, con esto ya estamos insertando esta fila. Podemos quitar esto. Voy a quitar toda esta parte que tenemos como adicional. Solo nos quedamos con esto. Puedo quitar también este for. Y así estaría insertando. Ya solo al terminar, agregamos un mensaje que diga carga completa. Y listo. Vamos a hacer la prueba. Aquí primero revisamos que en la tabla no tenga nada de información. Y vamos a ejecutar el script en otra nueva pestaña. Esperamos un momento. Hay que revisar si no nos manda ningún mensaje de error. Y ya nos dice carga completa. Vamos a la base de datos. Otra vez examinamos. Y listo.
Ya tenemos toda la información cargada en nuestra tabla. Esto ya es importando desde una hoja de cálculo. Ya con esto aquí tú puedes hacer diferentes validaciones. Tal vez no quieres agregar todas las columnas que tenemos en la hoja. Tal vez solo quieres estas 4 o tal vez a una columna específica. Por ejemplo, en la parte de el teléfono tú quieres hacer una validación de que tenga forzosamente 10 dígitos o el correo electrónico tenga una estructura de correo o la matrícula tenga un patrón de estructura como tú lo desees o validar cualquier dato. Esto ya lo puedes hacer aquí fila por fila. Por ejemplo, if, si sección, un ejemplo, en este caso el apartado de sección es el valor F, tal vez todos los que sean diferentes a la A, es un ejemplo. Solo los que sean diferentes a la A, agrégalos a la base de datos. Pero tú puedes agregar varios filtros. Vamos a hacer la prueba. Aquí pueden ver que tenemos muchos con A. Voy a vaciar mi tabla para dejarla sin datos. Un truncate. Vamos a examinar. Ya no tiene información. Ejecutamos de nuevo. Esperamos un momento, vamos a nuestra base de datos y listo, nos cargó 299, pero si buscamos nosotros en sección ya no vamos a encontrar ninguno que tenga A. Vamos a hacer la búsqueda, sección A, listo, ya no nos trae ningún registro porque ya estamos validando que solo los que sean diferentes a la sección A los va a insertar a nuestra base de datos. De esta forma nosotros podemos ya importar información de forma masiva mediante una plantilla en Excel cargándolo a una base de datos en MySQL. Todo esto con la biblioteca PHP Spreadsheets. No olvides darle like al video, compartirlo y suscribirte a nuestro canal.